Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así se desarrolló el inicio del nuevo año parlamentario 2022-2023. Departamento de Salubridad Pública tendrá una expo de salud totalmente gratis. Llega Pop-Up News de Web con información sobre las tarifas. Capturan al último señalado de acabar con la vida de una familia en Colombia. Las marejadas preocupan a la comunidad en Puerto Rico. Así reaccionan las niñas al darse cuenta que su princesa de Disney es afrodescendiente. Post Aruba tiene importante información que compartir con la comunidad, pues para mañana viernes 16 de septiembre cerrarán al mediodía en conexión con la despedida de un colega que falleció. Según lo que indicaron, en conexión con la despedida de su colega que falleció, el señor Donald Daycoff, para mañana viernes 16 de septiembre sus oficinas cerrarán la parte del mediodía. En Oranjestad de 12 del mediodía a 1 de la tarde y San Nicolás de 11:30 a 1 de la tarde. Piden disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Esta semana arrancó un nuevo periodo para el Parlamento. Esta semana se dio inicio al nuevo año parlamentario 2022-2023 en presencia no solamente de dignatarios, también de su excelencia el gobernador de la isla y también diferentes parlamentarios. Seguramente fue un día solemne para todos aquellos que hicieron presencia en ese día. Sin embargo, hubo un hecho histórico que nunca se había registrado. Un grupo de personas quien estuvo protestando en este día. Esta semana se llevó a cabo la apertura del año parlamentario 2022-2023. Este es el año número 37 en que el Parlamento del país Aruba se lleva a cabo y es un momento solemne para el órgano más importante de la isla. El gobernador de Aruba, su excelencia el señor Alfonso Bughaut, dio un discurso elocuente en el cual repasa los retos que Aruba ha pasado, la visión y la vista para el futuro sobre lo que nos espera. La primer mandataria, la señora Evelyn Weber Cruz, dio a conocer que el gobernador llevó un discurso de una forma clara y detallada, expresando qué es lo que el gobierno está trabajando. Es efectivamente real que hemos pasado por momentos bien difíciles a causa del COVID, pero estamos en etapa de recuperación. Aruba es uno de los países que se afectó más fuerte por culpa de la pandemia, pero de la misma forma nos hemos ido recuperando. Gracias a la comunidad de Aruba y al Parlamento de la isla, con estos momentos más críticos, supo mostrar la disponibilidad y la flexibilidad. Esto se llevó a cabo en este inicio del año parlamentario. Sin embargo, y por primera vez en la historia, unos ciudadanos entraron allí a protestar durante la apertura del Parlamento del país Aruba. Como se ven en las imágenes, con carteles en mano, estos ciudadanos estuvieron allí también protestando por esta situación. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública tiene una excelente invitación a hacerle a toda la comunidad porque este próximo 24 de septiembre en el Centro Deportivo Libertador Betico Cruz van a estar desarrollando una expo de salud totalmente gratis para la comunidad, no solamente para que se hagan chequeos de salud gratis, pero también tendrán diferentes stands donde les darán información a los presentes. Este próximo 24 de septiembre, el sábado, tenemos una cita porque se estará desarrollando una expo de salud. Juntos en contra de las enfermedades crónicas. El Departamento de Salubridad Pública y Promoción de Salud Aruba estarán realizando esta exposición para promover la salud y el bienestar de la comunidad frente a las enfermedades crónicas. Esta exposición tendrá diferentes booths de información, tendrán chequeos totalmente gratis, también habrán varias boticas, estarán allí diferentes personas que tienen especializaciones, por ejemplo, en la diálisis, la parte de la nutrición,
habrán dietistas, también estará un booth por parte de Ibiza, productos orgánicos estarán allí también siendo presentados y las personas también tendrán la oportunidad de ir al Centro Deportivo Libertador Betico Cruz este próximo sábado 24 de septiembre desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratis, así que toda la familia podrá ir, disfrutar y conocer no solamente lo más importante frente a las enfermedades crónicas, pero cómo luchar en contra de ellas. Es una expo de salud la cual quieren promover la comunidad y también que tengan allí un espacio adecuado en donde recibirán tremenda información. Cambiando de tema, es un honor poder presentar una vez más una nueva temporada de Pop-Up News de nuestra compañía web. En esta oportunidad tienen importante información sobre las tarifas. Depois de vakansie, nós está back com Pop-Up News. Na luna de agosto último, a ajustar a tarifa de água a consequência do aumento de preço internacional de combustível. Bang ter vista riba a tarifa ng novo. A tarifa ng de água está parti de diferente bracket. Maneira po wak, tem diferença de preço entre a bracket na. Pa e promê 6 meter ng cúbico, bota paga 5 florin e 75 cent pa cub. Pero maneira bo po wak tambe, mais água bo usa, mais caro é tabira. Te hasta 19,20 pa cub. Pa kiko é diferença? Pa sobra água potável, mester ta pagável tambe pa persona nang ku entrada abaw, ku tem consumo average de água. Pa e motivo é promê 6 meter ng cúbico ta menos costoso. Exemplo. E consumo average de família de 4 ta mais ou menos 14 cub pa luna. Die 14 cub nang pa e promê 6 cub nang ta cobra e tarifa social. E seguinte 6 cub nang junto ta costa 47,40. Awono sa na 12 cub. E último 2 cub nang ku falta pa llega e 4 cub de família ta cai dinge de 4 bracket ku tarifa 4,20 pa cub. Pa família de 4 pues, e gasto nan de água lo suma na 1 florin ku 30 cent. Concluyendo, si bota usa masha hopi água, por exemplo, pa muha hopi mata ou si bota lava panha frequentemente, al final bota paga e tarifa de mais alto. Peseita importante pa usar água mais consciente possível. Peseita bom pa bo carteira, pero também bom pa medio ambiente. Porque sabe se o consumo de água está mais ou menos que o average? Visita webaruba.com e clique riba saca bosom. Llena bo dato nang e botahaya calculação que pode ajudar a vira consciente de bo consumo de água. Na seguinte edição, nós também trata ampliamente que bo pohasi ora bo cuenta de água ta alto. Te outro simang. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia porque las autoridades capturaron al 5º delincuente quien estaría involucrado en el asesinato de una familia, 4 miembros de una misma familia, quienes lamentablemente fueron ultimados por una banda. Allí 2 de ellos fueron linchados hasta la muerte por parte de la comunidad. Un 5º delincuente ya fue detenido por las autoridades. Se conoció un nuevo capítulo sobre los hechos violentos del fin de semana en la vereda Buenos Aires que dejaron a 8 personas muertas, 4 de ellas integrantes de una familia y las restantes, los señalados como responsables de este brutal suceso y quienes fueron asesinados por la comunidad. Mientras se adelantaba un consejo de seguridad, comunidades de la zona rural de Landazuri y autoridades continuaban la búsqueda de un 5º señalado que aseguraban estaba muerto, pero fue encontrado con vida por líderes del sector, quienes lo llevaron hasta la escuela de la zona y lo protegieron con sus propios cuerpos para impedir que fuera linchado. La comunidad, y hay que resaltar eso, de manera razonable le entrega al padre a esta persona. Mientras se da aviso a las autoridades, las distancias son más de 3 horas. Finalmente se entrega esta persona a la policía.
Al tiempo, un grupo de personas adelantaba una velatón y pedían presencia de las autoridades. En honor a las víctimas de la masacre que hubo en la vereda de Buenos Aires, y muy tristes y muy conmovida toda la región. Con la llegada de los primeros cuerpos de esta masacre hasta Bucaramanga, familiares de los presuntos homicidas pidieron claridad sobre lo sucedido. En ningún momento es venezolano, mi hermano trabajaba con él, era la mano derecha del profe. Hasta donde yo sé y lo que él mismo me comentó, por eso lo digo, pero él no era ni los asesinos ni nada. Dicen de que lo mató la comunidad. ¿Cómo lo va a matar la comunidad? Con un tiro de gracia. Con las nuevas medidas tomadas por las autoridades regionales y locales, la Defensoría del Pueblo pidió al alcalde del municipio proteger la vida de todos los ciudadanos. Garantizar la integridad y la vida de todos los ciudadanos en general, de los ciudadanos del municipio de Landazuri y de los ciudadanos de otra nacionalidad, en el entendido del respeto por la integridad y la vida, y que sean las autoridades competentes directamente las que se encarguen de administrar justicia. Alcaldía y policía, con el acompañamiento de la Procuraduría, iniciarán en Landazuri mesas de diálogo y de paz con las comunidades. Cambiando de tema, tras una búsqueda de varios meses, las autoridades del Callao en el Perú dieron con los responsables conocidos como los robacasas, y es que al parecer ellos estaban operando una banda en la cual ingresaba a los hogares a llevarse diferentes pertenencias de valor. Allí estaban celebrando y en plena fiesta le cayó la policía. Al fondo. Fondo. Buenas noches. Se encontraban celebrando cuando la policía irrumpió en su casa del Callao. Se trataría de una pareja de robacasas y que, según señala la policía, se dedicaban a robar viviendas y departamentos en zonas exclusivas de Lima. Principalmente atacan departamentos. Esas personas que simulan ingresan al interior de estos departamentos, logran accesar a algunos que están vacíos y se roban cuantiosas sumas de dinero entre alhajas y otros. Carlos Chávez Bermejo y Carmen Machere Galindo utilizaban vehículos como esta camioneta, la misma que aparece en las cámaras de seguridad de las zonas en las que actuaban. Fueron intervenidas hace poco por la División de Robos en flagrante delito, y a raíz de eso también se estableció que ellos habían participado en un evento criminal llevado a cabo el 6 de junio en Chacarí del Estante, Surco, bajo la misma modalidad y modus operandi, ¿no? ¿Cuántos atracos estarían involucrados? Hasta el momento sabemos que están en 2. Es así que tras varios meses de seguimiento se ordenó la captura de ambos, así como el descerraje y allanamiento de su vivienda. Para la policía, esta pareja no actuaba sola, se sospecha de otros 2 integrantes más. Tanto Chávez Bermejo como Machere Galindo registran antecedentes por hurto agravado. El varón ha estado en un establecimiento penitenciario por hurto agravado, tiene amplia vida delictiva por hurto y TIT. La fémina tiene 2 intervenciones en Miraflores por hurto agravado. Ambos detenidos serán puestos a disposición de la División de Robos de la DIRINCRI España, en donde continuarán con las investigaciones. Cambiando de tema, nos vamos para la Isla del Encanto en Puerto Rico, en donde la comunidad está asustada por las fuertes marejadas que están dejando no solamente el saldo de viviendas destrozadas, pero también algunos vehículos que se encuentran allí estacionados están siendo dañados por lo que trae el mar. Allí la comunidad pide más presencia por parte de las autoridades. La madrugada de este martes fue una intranquila para don Harry. Pues estuvo bastante terrible, yo estaba oyendo los marullos que se estaban metiendo por aquí. Estaba malito esto aquí. ¿Y cuando se levantó por la mañana vio más o menos ahí los estragos? Todo esos escombros que están ahí, estaban todos ahí tirados. Las enfurecidas olas arrastraron rocas, pedazos de madera, gomas, basura y hasta muebles en la carretera. Pese a vivir en el sector Villa Cristiana en Loíza por más de 35 años, a este vecino no deja de inquietarle la cercanía del mar que sigue ganando terreno. Ya yo estoy acostumbrado, ya para lo que falta aquí, no sé, el gobierno debiera hacer algo para estas zonas de aquí, esta zona costera que siempre pasa lo mismo. Personal de manejo de emergencias y la Policía Municipal de Loíza ha permanecido advirtiendo de la peligrosidad de las olas que se anticipaba podrían alcanzar hasta los 15 pies en áreas inundables, también de sectores como Las Carreras y Parcelas Suárez. La situación había obligado al cierre de tramos de carreteras costeras. Hemos colocado vallas para interrumpir el tránsito en esta área como medida de mitigación
De igual manera, otras 3 áreas donde también tenemos el problema de erosión costera. Uno nacido y criado aquí, ya uno ha visto... ¿Ya están curos de espanto? Bueno, pese a la advertencia por el fuerte oleaje, eso no impidió que cientos de visitantes acudieran a las playas del norte, entre estas aquí Bahía Talega, una de las más concurridas en la zona de Loíza, incluso se internaran en el interior del mar. Como suele ocurrir, ninguno de los entrevistados conocía de la advertencia de inundaciones costeras, por lo que llegaron a disfrutar de un chapuzón en un soleado y caluroso día. Sí, pero es que no lo sabía, sí he visto el mar así, pero he estado ahí un ratito nomás. Cambiando de tema, en Panamá también, según lo que han reportado, pues se han desbordado diferentes ríos importantes y esto ha afectado a la comunidad debido a que han generado ciertas inundaciones. El informe es de nuestro canal aliado en Panamá TV. Hola, ¿qué tal? Las imágenes que veremos a continuación corresponden al desbordamiento de agua en una de las esclusas del Canal de Panamá. Se trata en concreto de las esclusas del área de Gatún, ubicadas en la zona atlántica del país. Esto ocurrió el día de este lunes en horas del mediodía. De acuerdo con un comunicado emitido por la autoridad del Canal de Panamá, reportado este incidente, se procedió a realizar los correctivos, quedando casi de inmediato operativo el carril que ocurría este desbordamiento. En Panamá estas imágenes han causado revuelo toda vez que no son habituales en la administración del canal, por lo que además ahora las autoridades se encuentran en investigación para determinar lo que ha ocurrido y también evitar que vuelva a pasar. Las imágenes que vemos ahora en pantalla recorrieron el día de ayer las redes sociales, convirtiéndose en virales y obligando a la autoridad del Canal de Panamá a realizar una explicación. Continuando con temas también importantes para nuestra comunidad, padres de familia, sabemos que es importante los alimentos que le damos a nuestros niños. Hoy les voy a mostrar una historia que ocurrió en el Perú de cómo una menor se encuentra en una etapa de obesidad debido a que durante la pandemia los papás pues no tenían quizá actividades físicas para la menor, también tenía un momento de sedentarismo que la afectó y en este momento pesa más de lo que debería pesar para su edad. Saemi tiene 7 años, pero su peso es el peso promedio de una niña de 10 años a más. Y es que las duras restricciones para los niños en pandemia hicieron que su rutina se vuelva muy sedentaria y aumentó más de 8 kilos según su talla y edad. Hemos estado comprando queques, pan, pollo a la brasa, pizza y muchas cosas pedíamos delivery. El delivery no era mucho de fruta, pedir esas cosas. Aparte que ella no hacía sus ejercicios normalmente, que era marinera, voleibol. Salía a correr al parque, que tenemos un parque cerca, pero lamentablemente por la pandemia subió de peso. Saemi es una niña alegre, inteligente y vivaz, por lo que tanto ella y sus padres saben que más allá de las cifras, lo más importante es el impacto en su salud. Con esto que hemos hecho ahora, que darle fruta y todos esos alimentos, leche y esto, tratar de que no se vuelva a su vida normal, ¿no? Para que pueda hacer su marinera, su ejercicio. Don Angelo nos cuenta que en conversación con otros padres del salón, la mayoría de niños ha subido de peso, información que el Colegio de Nutricionistas confirma. El incremento del sobrepeso y la obesidad se ha ido dando y esto como consecuencia de la inactividad física que se ha dado, por ejemplo, durante pandemia. Y en ese sentido las poblaciones en estado de vulnerabilidad son las más afectadas. ¿Por qué? Porque sí se puede evidenciar niños y niñas con desnutrición crónica, que es baja talla para la edad, pero también con obesidad, pero también con anemia. Y esto es algo que lamentablemente no se está visibilizando. Y es que de por sí el 36.9% de mayores de 15 años en Lima tiene sobrepeso. Son los hábitos de los mayores los que influyen directamente en los niños. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Zarpa, la aerolínea, llega con una muy buena información. Fuerte caída de una acróbata en pleno show y la cantante sigue como si nada. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Aruba prepara por 10 meses un organizador Nandi Gillette y Frisian Flag Run Tropicalay te presenta The Banana Run San Nicolás, here we come. Ya domingo 9 de octubre, sea Botacorre o Botacana, 3 millas, 10 millas of The Kids Run. Es águilote evento para gente familia, con premio en cash. La onda bota participa y bota queda que oportunidad y gana un viaje para 2 personas para Costa Rica. Fenomenal, sensacional. The Tropicalay Banana Run. Ten en cuenta que el cupo te limita. Registra a OMS na www.bananarun.aruba.com, como también en oficina de Patricia Sports. Para más información visita Tropicalay Banana arriba Facebook. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de hoy tenemos importante información por parte de Zarpa, la aerolínea, la cual hizo su arribo acá a nuestra isla este año 2022 y ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad por su puntualidad, su confort y qué mejor porque ellos tienen una conexión directa y sin escalas para Medellín y Barranquilla. Pues hablando de estos 2 destinos tan maravillosos de Colombia, tenemos esta información. Zarpa vuela directamente para Medellín 3 veces a la semana, los martes, jueves y domingo, y ahora también hacia Barranquilla. Tienen 3 vuelos semanales, martes, jueves y domingo, viajando Aruba-Barranquilla, Barranquilla-Aruba. En Zarpa, día tras día, innovamos y mejoramos para brindar un excelente servicio a bordo, no solo por la inmediatez y el cumplimiento con los vuelos, pero también para que el servicio a bordo sea óptimo. Allí un equipo de profesionales, empezando por los pilotos, ofrecen seguridad en el vuelo y cumplimiento. Su equipo de azafatas siempre están pendientes de brindar el mejor servicio, y lo mejor es que ahora en los aviones que vuelan para Aruba tienen un cupo de 50 asientos más grandes y cómodos. Zarpa, la aerolínea que tiene más de 40 años conectando a muchos usuarios con diferentes ciudades en Colombia, este año hizo su entrada a nuestra isla feliz Aruba, en donde a medida que van pasando los meses, son más y más los usuarios que se sienten interesados y entusiasmados de conocer ciudades como Barranquilla y Medellín. Estos 2 destinos son muy atractivos para muchas personas en Aruba. Por ejemplo, Medellín en los últimos años ha tenido un crecimiento y una evolución increíble, en donde ofrecen a los turistas un sinfín de planes, aventuras, servicios médicos, hospitalidad, ecoturismo, gastronomía, la mejor rumba y el mejor ambiente. Día tras día los paisas dan lo mejor de sí para que la experiencia en esta hermosa ciudad sea muy placentera para los turistas. Tendrás la posibilidad también de volar de forma directa martes, jueves y domingo para Medellín y Barranquilla sin tener que hacer escalas. Zarpa, tu aerolínea. Y si de impactantes imágenes se tratan, ¿qué tal lo que le pasó a esta acróbata, quien estaba en pleno show con su pareja y allí una mujer se encontraba deleitando a los presentes cantando? Sin embargo, lamentablemente, pues esta acróbata se cae y la cantante continúa el show. Advertimos que las imágenes son fuertes. Un
Un video registró el momento cuando una bailarina acróbata cayó desde las alturas mientras hacía su rutina en un concierto ofrecido en un restaurante de México. La joven quedó recostada en el suelo mientras la cantante y los músicos siguieron con el show. Aunque la joven se quedó inmóvil en el piso hasta que terminó la canción, al finalizar el concierto reapareció sobre los hombros de su pareja, una de las dos personas que la auxilió, y comentó que los accidentes suceden, pero todo está bien, seguimos de pie. El compañero de la bailarina acróbata agregó: somos amantes del escenario y les entregamos nuestras vidas a ustedes. Todo está en orden. Así que yo desde las alturas, esta bailarina acróbata durante una presentación en el restaurante Don Camalón en Comala, Colima. Los músicos y la cantante continuaron con el show mientras la mujer yacía en el piso sin que nadie se acercara pronto a auxiliarla. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Coiman porque de nuevo tienen su festival, su Tool Fest para toda la comunidad. Prepárense para una increíble experiencia con compras de ofertas combinadas, descuentos espectaculares, consejos, trucos innumerables y muchísimo más. Llega una vez más el Tool Fest 2022 a Coiman. Para más información pueden ingresar a www.coimantoolfest.com o también en la página de Facebook. Recuerde que ya comenzó la cuenta regresiva para el Coiman Tool Fest 2022, esta vez con mucho más que herramientas. Te invitamos a ser parte de una poderosa experiencia con marcas reconocidas a nivel internacional. Recuerden que este Tool Fest de Coiman será 23, 24 y 25 de septiembre en las estaciones de Coiman. Y los dejo con estas increíbles imágenes de la reacción que tuvo un grupo de niñas al darse cuenta que la nueva princesa de Disney, quien encarnará a la sirenita Ariel, es de color oscuro, es decir, es afrodescendiente, pues las niñas ahora se sienten identificadas y mucho más incluidas. El tráiler de la versión live action de La Sirenita fue tendencia por la presencia de Halle Bailey como protagonista. Aunque su elección para el clásico de Disney se conocía de tiempo atrás, los comentarios reaparecieron tras el avance de la cinta. Muchos usuarios rechazaron que esta Ariel no fuera la típica princesa de piel blanca y pelo rojo, y algunos con un toque de racismo y otros argumentando que sencillamente no se parecía a la Sirenita de Disney. Sin embargo, y sin duda hay un sector del público afrodescendiente que se ha sentido identificado y representado con Halle Bailey y su papel de la princesa. Pues es el caso de estas niñas que no ocultaron la emoción al ver el tráiler. Muchas de ellas decían: es morena como yo. En medio de los comentarios, la mismísima actriz Halle Bailey publicó una recopilación de los videos en las que muchas niñas de piel morena también se sienten satisfechas de ver a una sirenita muy parecida a ellas. Realmente un momento muy conmovedor, como todas estas niñas de piel morena también se sienten identificadas e incluidas, no solamente por su color de piel, sino porque también ya hay una princesa de Disney que las representa. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos a todos ustedes agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en Telearuba, o también en Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación, nos vemos mañana como siempre en una nueva emisión.